Muy buenas tardes, buenas noches ya en otros países. Agradeciendo como siempre su participación, asistencia. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Gracias a nuestros amigos y colegas en Colombia, Argentina, Ecuador. Gracias por estar con nosotros en esta sesión. A nuestros colegas y amigos de la República Mexicana, de varias ciudades de nuestra República, gracias también por estar con nosotros. Y también de manera muy especial a los integrantes de las generaciones pasadas, de la primera, segunda, tercera generación de este programa de postdoctorado e investigación en derechos humanos. Y también se suman algunas otras personas con grandes perfiles, ya que como saben, este programa ahorita está haciendo de manera paralela un programa con certificación internacional por parte de la Universidad de Alcalá de Henares en España. Entonces, bienvenidos también quienes participarán con nosotros en este proceso para obtener el certificado de la Universidad Alcalá de Henares en España desde ahora hasta agosto. Y pues bueno, gracias a nuestra generación sello que terminaremos hasta marzo del próximo año, reiterándoles pues una gran noticia, sobre todo para los que estamos un poco inmersos en las disciplinas jurídicas, un verdadero privilegio el que el doctor Luigi Ferrajoli haya aceptado estar en el Congreso en Roma. Los que tenemos un poquito de idea de la estructura filosófica y jurídica, constitucional, y bueno, es un hombre muy valioso, de los hombres que pues, han tenido un gran impacto y una gran trayectoria a nivel mundial. El doctor Ferrajoli ahorita trae un tema que se me hace muy interesante sobre la constitución de la Tierra, un poco el contexto de los derechos de los seres vivos con los que cohabitamos y que pues es inmerso, no solamente habla ya de personas, sino ya lo hemos comentado en otras sesiones, también de aquellos entes como personas jurídicas colectivas y organismos vivos, ¿no? Los ríos, los mares, los animales de compañía, entre muchos otros de los temas que se están viendo hoy día, sobre todo en Europa, en la progresividad de los derechos humanos. Pues quiero darle el uso de la voz a nuestra moderadora, la doctora Tania Ibarra. Muchas gracias, Tania, por aceptar llevar a cabo la moderación de esta sesión. Tania, colega y compañera de la cuarta generación de este programa, y bueno, pues es integrante también del grupo de expertos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México. Así es que, pues vamos a dar inicio a esta tertulia. Recordarles que en este programa de la Disputatio Lectio de la tertulia académica, pues la idea es que participemos, la idea es que nuestra moderadora nos introduzca, nos guíe, sobre todo en la sesión, pero lo más importante es la participación de todos ustedes. Por ahí les hicimos llegar unas preguntas sugeridas, detonadoras, de lo que se pues analizó sobre el tema de la democratización de los derechos humanos, cómo es importante, sobre todo para nuestros queridos amigos y colegas que nos acompañan, que son historiadores, ¿no? Hemos insistido que nos encanta que existan muchas profesiones, porque con eso complementamos, ¿no? Del área de la genética, de la medicina, filosofía, historia, derecho, antropología, educación, etcétera. Entonces, en la parte de la historia, qué importante hablar de Robespierre, qué importante hablar de Montesquieu, qué importante hablar del Príncipe, de Maquiavelo, de Rousseau, pues los grandes tratadistas, qué está pasando en el mundo, qué sucede en una realidad de la protección que vivimos en Latinoamérica, principalmente, nos hermana mucho eso, aquellos problemas de la verdadera, práctica y real defensa de los derechos humanos. Podemos tenerlos constitucionalizados, pero eso no nos garantiza que en la práctica real todo el mundo tenga esta protección como debe de ser de los derechos humanos. Y pues bueno, Tania, te cedo el uso de la voz, nuevamente agradeciéndote que nos apoyes en esta moderación de esta tertulia. Te cedo el uso de la voz y bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Adelante, bienvenida. Si quisieras activar tu micrófono, por favor.
Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos y a todas que nos ven en los diferentes lugares y rincones de Latinoamérica. Muchas gracias. Pues definitivamente es un honor para mí ser parte de la cuarta generación, pero además en esta ocasión que me hace el honor el rector a invitarme a ser parte de esta tertulia en esta ocasión de un tema tan interesante como viene siendo la gobernabilidad la gobernabilidad democrática como garante fundamental de los derechos humanos. Pues es un tema muy interesante, lo cual pues primero que nada me presento después de agradecerles a todos por su participación y su interés. Les comento, hace unos minutitos acaba de empezar pero un súper lluvia aquí. Espero no se nos corte el internet. Bueno, mi nombre es Tania María Ibarra Villescusa. Por mi tono de voz, para los de aquí de México, se podrán dar cuenta que soy de Sonora, que es del norte de la República, para los que no son de acá de México, que son de otros países. Tengo poco acá en la Ciudad de México, un año, casi un año y medio, precisamente por parte de la Comisión Nacional de una oficina regional en Hermosillo, me vengo acá a la Ciudad de México. Me presento primero que nada, pues soy licenciada en Derecho. Siempre me gustó mucho todo lo que tenga que ver en derechos humanos desde mis orígenes que empiezo a estudiar, siempre tenía esa inquietud. Me gusta mucho ayudar, no me gustan las injusticias y por esa parte es que siempre busqué esa área de oportunidad. Siempre he sido parte de asociaciones civiles, apoyando, ayudando, capacitando en diferentes ámbitos de las asociaciones civiles. Y después también me voy a una maestría en competencias ejecutivas para la gestión pública, esto es decir, pues la toma de decisiones en la administración pública y también en asociaciones civiles. Inmediatamente después me voy a un doctorado en administración pública con el tema de tesis de desigualdad de género en las altas gerencias públicas en Sonora, pues por la idea de estar allí en Sonora, tomo ese tema. Inmediatamente después me voy, precisamente por la naturaleza del tema, que de alguna otra manera lo voy a introducir aquí, me voy a un postdoctorado en fortalecimiento de liderazgos. En ese inicio em, retomo lo que es la investigación, fortalecimiento de liderazgos femeninos, lo cual la investigación me lleva a determinar que hay un liderazgo moderno y un liderazgo antiguo, que de esto se desprende, a final de cuentas, las habilidades que tenemos hombres y mujeres para tomar decisiones en cualquier ámbito de la vida, que definitivamente somos diferentes, pero a final de cuentas lo que me gustó mucho de esta investigación es que precisamente esas diferencias es lo que hace tan bondadoso, ¿no? El poder trabajar en equipo. Hoy en día, lo que no teníamos antes, y ahorita vamos a dar una introducción a eso, el poder gozar en muchas áreas ya, no en todas, y nos falta trabajar muchísimo por esa igualdad o esa paridad de puestos tanto para hombres como para mujeres. Y en ese contexto, esa gran oportunidad de poder ver esa fusión de habilidades tanto de hombres como mujeres al momento de analizar un mismo tema, un mismo proceso, y cómo se ve y cómo se nutre cuando las dos visiones diferentes con sus dos habilidades y sus capacidades para la toma de decisiones y análisis de diferentes problemáticas se unen y dan un resultado en común. La verdad, hasta ahorita me gusta mucho mi tema y creo que a final de cuentas es un tema transversal que lo podemos aplicar en todos los ámbitos. Falta muchísimo por trabajar en todos los ámbitos. Es un derecho humano que tenemos naturalmente, que de por sí lo traemos y resulta que ha sido sumamente complicado poderlo llevar a la práctica de poder gozar de este derecho humano. De ahí, entre otros, pues diplomados, etcétera. Me tocó trabajar también en administración pública, la docencia, por supuesto, desde preparatoria, licenciaturas, maestrías, tanto licenciaturas como maestrías y asesora además de tesis en temas en licenciaturas y maestrías de criminología y criminalística, pues el análisis también, ¿no? De la prevención de los delitos, etcétera, también muy interesante en ese tema.
todo lo que tiene que ver precisamente de todo lo que viven a final de cuentas los niños, las niñas, los adolescentes, problemáticas que hoy en día ya los tenemos muy claros. En ese entonces, pues los analizábamos apenas, ¿no? Más todo lo que tiene que ver ahorita con delitos digitales, que es muchas veces es un tema muy complicado, que nos lleva por mucho tiempo adelante, hasta que se logran aterrizar las leyes, las normas para regular esos delitos, pero que a final de cuentas en el Inter pues ya hubo mucha gente que fue afectada. Vamos también a recordar y a nombrar aquí a nuestro ponente en la clase anterior. Eh, pues tenemos a Lorenzo Lazo Margañ, licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, estudios por la Universidad de Colorado y por la Universidad del Sur de California y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITEMS, conferencista en México, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Bélgica, doctor honoris causa en derechos humanos. La verdad, pues todos los que tuvimos el honor de poderlo escuchar y pues también para los que no estuvieron presentes, que tuvieron la oportunidad de escucharlo inclusive grabado, pues tanto su currículo como su experiencia nos deja mucho para reflexionar, pero en esta ocasión me gustaría adentrarme un poco como manera de introducción al tema de hoy en día para analizarlo un poco más. Me gustaría empezar porque estamos analizando el tema de la gobernabilidad, de la democracia, y no podemos decir que tenemos democracia si precisamente no tenemos el voto de la mujer. Analizaremos que en América Latina el reconocimiento de la ciudadanía para las mujeres se estableció por primera vez en Ecuador en 1929. Se nos adelantaron los ecuatorianos, allá nuestros vecinos. Después, inmediatamente después, dice Chile y Uruguay en 1931. 30 años más tarde, fíjense todo lo que tardamos, 30 años más tarde, llega también este beneficio para Paraguay y El Salvador, lo cual lo incorporan en 1961. Y en México fue hasta el 17 de octubre de 1953 es que sale en el diario oficial de la Federación. O sea, todo eso tuvimos que pasar para poderlo gozar aquí en México, ¿no? Entonces, sí, el contexto para gozar, imagínense, anteriormente la democracia que existía, donde para empezar las mujeres ni siquiera teníamos derecho a votar, no digan a ser votadas, simplemente a votar, ¿no? Entonces la democracia estaba y las decisiones del pueblo estaban en un grupo determinado, sin contar los porcentajes mínimos que existían años atrás para poder determinar lo que se decidía en un partido, en un país, perdón. Vamos a encontrar ahí en la historia, de hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso unas recomendaciones que vienen siendo recomendaciones precisamente de violencia política que se vivió en aquellos años. Son dos muy fuertes las dos recomendaciones en el sentido de que precisamente era lo que se pasaba. Si tú no eras parte del partido que estaba en ese momento, no eras del grupo que se encontraba en ese momento, ¿qué era lo que pasaba? Lo que pasaba es, no se les obligaba a ser parte del grupo, simplemente se les metía a la cárcel o inclusive a otros grupos, dependiendo la situación y el entorno del momento, se les asesinaba definitivamente, entre ellos estudiantes, hombres, mujeres, niños, de diferentes grupos sociales, y diferentes grupos de, pues, sindicalizados, ¿no? Que de minas, que campesinos, etcétera. Todos de alguna otra manera recordaremos en alguna época acá en nuestro país que algún tío, alguien vivió alguna experiencia así y que realmente ese tío salió de una reunión determinada porque no se tenía el derecho de reunirse
en algún hogar, en algún centro, alguna área, porque ya se creía que se estaba hablando en contra del gobierno. Por lo tanto, ya eran dignos esas personas, desgraciadamente, de poder decidir por la vida de esas personas. Entre ellos tuvieron que morir muchísimas personas. A mí me tocó precisamente un tío que por mucho tiempo se le buscó y la referencia era que estaba precisamente en una reunión con campesinos y de ahí ya se desapareció, lo buscaron muchísimo, encontraron mucho tiempo después, a los días, semanas de estarlo buscando, pero a él se le buscó por muchísimo tiempo, en ninguna parte pudieron dar resultado con ellos. Otro tío que en otro grupo social que él se encontraba, muchas veces fue reo político solo por defender los derechos del pueblo. Entonces, así todos de alguna otra manera tendremos una historia, ¿no? De que alguien en un momento determinado tuvo que pasar por una situación de ese tipo. Si tú estabas en contra y no estabas de acuerdo en lo que en ese momento el partido de entonces se decía que quería hacer o que cómo quería manejar el gobierno en ese momento, pues entonces se te podía quitar la vida o te podían echar a la cárcel. Abogados que defendían también a las personas que entraban a la cárcel, pues eran abogados que también en su momento primero lo torturaron, etcétera, y después llega un momento en que le quitan la vida. Entonces, todo eso es un contexto para nada más imaginarnos cómo era esa situación, el no poder gozar de los derechos humanos, el que hoy en día, yo siempre destaco esta parte, hoy en día gozamos de tantos derechos humanos y que a la vez ni siquiera somos conscientes, ¿no? O sea, los disfrutamos, los vivimos, los gozamos. Hoy en día les digo a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes, es esa bendición de poder gozar, de decir, yo puedo estudiar y puedo elegir la carrera que yo quiero, cuando años atrás a las mujeres no se nos permitía estudiar, ¿no? Precisamente para que no estuviéramos preparados. La idea de no darnos el derecho al voto era porque las mujeres no éramos capaces de poder decidir por el pueblo o por las decisiones que se vayan a tomar. Entonces éramos como un ser que no valía lo suficiente como para poderse incorporar en las decisiones de un país determinado, según en el momento lo estuvieran viviendo. Y ya para vernos qué hay hoy en día a nivel organismos internacionales, tenemos que en el marco de la OEA dice, esta carta democrática interamericana que dice que la democracia es condición indispensable para los derechos humanos y establece los requisitos mínimos de una democracia representativa, que es el modelo dominante, separación de poderes, elecciones periódicas, libertad de expresión. Eso es lo básico que dice, ¿no? Entre otras cosas, también en el marco del sistema interamericano, la Corte Interamericana está analizando en una opinión consultiva que sale pronto. Aún no ha sido, no ha salido, ¿no? Pero lo que se está definiendo ahorita es, dice, si la democracia es un derecho humano justiciable. Y vamos a ver cuál sería el contexto para entrar ya aquí en las preguntas detonantes que el rector y su equipo de estudio nos comparte. Voy a ir leyendo una a la vez y a la vez una reflexión como una síntesis de un contexto sobre la respuesta, como para poder tener un poco más fresca la información. Muchas veces tenemos la pregunta y realmente dudamos quizás, ¿no? Entiendo que no todos son así como que tan expertos, tanto en lo legal, algunos en la historia, otros son más en una área y otros son en otras, como para tener un contexto más general para todos, ¿no? Entonces son 6 preguntas que nos compartieron para detonar ahorita el poder conversar y entrar un poco en esta dinámica. En esta ocasión vamos a iniciar con la primera que dice aportación de Robespierre, Napoleón, Rousseau y que sería Montesquieu en la formación de una cultura democrática de los derechos humanos. Nada más para entrar en contexto y luego ya les damos la palabra a quien guste tomar la palabra para dar inicio a esta tertulia. Dice, Jean-Jacques
Rousseau, de 1712 a 1778, dice, lo principal que destacó en ese momento, la aportación que él nos dio en esa época fue la soberanía popular y la voluntad general. Entonces, de ahí vamos partiendo, ¿no? Dice, propuso que el poder político reside en el pueblo, no en los reyes. Recordemos cómo era la historia de antes, cómo se venía trayendo todas las decisiones que se tomaban en aquella época. Entonces dice, no, 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 espérate, la decisión no es aquí arriba, la decisión es del pueblo, a final de cuentas somos la mayoría, ¿no? Entonces dice, introdujo también el concepto de voluntad general, donde las leyes deben reflejar el interés común. Defendió la igualdad entre ciudadanos como base de la sociedad, igualdad entre ciudadanos. Recordemos todo el contexto ese que realmente pues tenemos unos pocos de años que todavía hemos estado viviendo en los diferentes países muchas situaciones de este tipo donde se nota la desigualdad, la discriminación y él, Rousseau, lo decía en 1712 a 1778, o sea, él ya tenía esa visión de decir, oye, todos somos iguales, todos valemos lo mismo. Las aportaciones a los derechos humanos que hizo él fue la democracia participativa. O sea, él ya visionaba esto, que esto era lo que iba a funcionar y que era un derecho que teníamos que gozar. Inspira la idea también de que todos los ciudadanos tienen igual de dignidad y derechos. Fíjense, desde entonces ya lo razonaba, ya lo traía a la mesa, ya lo estaba proponiendo. Dice, la igualdad, somos iguales en dignidad y en derechos. Montesquieu, de 1689 a 1755, dice, idea principal de él, la separación de poderes. Fíjese qué visionario, ¿no? Él propuso en esa época que se dividieran en tres poderes, que vienen siendo la ejecutiva, la legislativa y la judicial, que es la que hoy en día conocemos. Y todo esto, el objetivo de él era evitar la tiranía. O sea, él lo hizo con esa finalidad, ¿no? Este, el aporte a derechos humanos de él, dice la base del sistema democráticos modernos, garantiza la protección de libertades mediante el equilibrio de poderes, influye directamente en constituciones y estados de derecho. Maximilien Robespierre, de 1758 a 1794, la principal aportación de él fue la defensa radical de la igualdad. O sea, él agarró esta parte y dijo, esto es por lo que se tiene que trabajar, ¿no? Creyó fielmente en eso desde aquella época. Fue líder en la Revolución Francesa. Promovió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Defendía la igualdad política y el sufragio. O sea, en esa época, por supuesto que no existía, por lo tanto, él ya la estaba poniendo en la mesa, igualdad política y el sufragio. O sea, ya se estaba peleando, ya lo estaban poniendo en la mesa como análisis de que él decía que era un derecho que teníamos y todo esto con la finalidad de que existiera una real democracia, ¿no? Para los orígenes y lo que existía en esa época. En los aportes de él en derechos humanos, dice, impuso el reconocimiento de derechos como la libertad, la igualdad y la soberanía popular. Sin embargo, su periodo también mostró tensiones como el terror y en la aplicación de esos ideales. Es decir, imagínense para la época, ¿no? Que se hablara de la igualdad, que se hablara del sufragio, que fuera igual para todos. Era obvio que movía muchos hilos, ¿no? Pisaba, como también se dice popularmente, pisaba muchos callos, a mucha gente seguramente no le gustó. Inclusive recordaremos también en la historia que hubo mucha gente que tuvo que morir en la historia para poder gozar de estos derechos humanos y que se llegara al sufragio, que se llegara a lo que hoy en día lo vemos como algo tan natural, pero realmente costó mucho en el interno. Napoleón Bonaparte es el otro que vamos a analizar y que podemos ahí compartir reflexiones. Es de 1769 a 1821. Su principal aportación, la institucionalización de derechos.
Promulgó el Código Napoleónico en 1804, estableció leyes claras, iguales para todos los ciudadanos. Sus aportaciones en derechos humanos consolidó principios como la igualdad ante la ley, protección de la propiedad, libertad civil, como limitaciones políticas. Difundió estos principios por Europa. Entonces, aquí lo dejo y ustedes me dicen, a ver, en qué les gustaría, cuál de estos autores les gustaría aportar. Tenemos la participación de Wilson. Adelante, Wilson. Wilson, adelante, por favor. Noches, pues desde Buenas Colombia, noches. ya de noche. Yo, pues, desafortunadamente, hace 15 días en la conferencia del profesor Lorenzo Lazo no pude estar, pero la tengo fresquita, fresquita, porque gracias a las grabaciones que quedan en YouTube, la logré ver hoy. Y de hecho, dentro de las varias cuestiones que él menciona, sentía también la necesidad de haber podido ahondar en mucho de lo que se menciona sobre esta historia contemporánea, ¿no? Em, yo, pues, al doctor Arellano mencionaba a los historiadores y me sentí más que llamado a participar en algún momento, sobre todo por las varias afirmaciones que se hicieron en dicha conferencia y que la doctora Ibarra acaba de mencionar. Entonces, puntualmente, aquí habría varias cosas que mencionar. La primera es que cuando nosotros hablamos de si hacemos como una historia de los derechos humanos, no, pues creo que no voy a entrar en detalles. Yo llamaría que en la historia hemos tenido chispazos de reconocimiento de esos derechos. Me refiero, si nos vamos a la antigüedad, seguramente cuando se habla de algunos reconocimientos en el Imperio Romano, cuestiones inclusive ya en el Imperio Persa, seguramente la Carta Magna inglesa, la Edad Media, son como chispazos, es decir, el código de Hammurabi, bueno, es decir, casi que cuando uno mira las cartillas o documentos, libros que hablan alrededor de la historia de los derechos humanos, se menciona como si los derechos humanos hubieran comenzado realmente hace mucho tiempo. Pero puntualmente, cuando nosotros hablamos de toda esta serie de autores franceses, Robespierre, Montesquieu, toda esta gente, pues puntualmente pareciese como si efectivamente hubo una explosión de una necesidad de proyectar no solamente un reconocimiento de derechos, sino al mismo tiempo una forma de manejo del Estado, ¿no? Y todo esto giraría, ustedes lo saben mucho más, eh, compañeros abogados, que tiene que ver con, o constitucionalistas, no sé, que tiene que ver obviamente con las cuestiones alrededor del contractualismo, ¿no? Es decir, de cómo debería funcionar ahora el Estado a través de lo que el mismo Jean-Jacques Rousseau mencionó como o denominó el contrato social. Estos eran propuestas, es decir, venían dentro de una época de muchas transformaciones, necesariamente alrededor del siglo XVIII y la Ilustración, como las fechas que nos dijo ahora la profesora Ibarra. En ese sentido, aquí deberíamos hacer una serie de aclaraciones y tienen que ver precisamente con que generalmente, si nosotros buscamos, la guía lo dice tal cual, si se busca también en Google, pareciese como si todos estos derechos hubieran comenzado con la Revolución Independentista o la Constitución estadounidense. Claro, si uno mira el mismo preámbulo de la Constitución, se habla de libertad, se habla, yo no recuerdo si habla de progreso, pero sí algo así como de la posteridad, una cantidad de cosas como pensadas a futuro. Y de hecho, obviamente, todas estas dinámicas o lógicas republicanas se manifiestan ahí. Sin embargo, hay que entender también que lo que sucedió en Estados Unidos o en el nuevo país que se crea en el norte, va a ser en el norte de lo que los franceses ya venían discutiendo en Europa y de lo que ya se venía también hablando en todo el continente americano, porque esto tampoco, es decir, recuerden que muchos de estos criollos, de estos líderes posteriores de nuestras independencias estuvieron también en diálogo con los franceses, muchos fueron a Estados Unidos, muchos fueron y participaron dentro del proyecto de la Asamblea Nacional Constituyente, viendo, entendiendo, la Asamblea Nacional Constituyente francesa. Y en ese sentido, ese laboratorio de reconocimiento de derechos y de nueva forma del Estado va a darse realmente y con toda la fuerza, sobre todo en Francia, por supuesto. Y por eso es que se tendría como principal referente más a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como se denominó a la Constitución francesa, que a la de los Estados Unidos finalmente. Ahora bien,
retomando las palabras del profesor Lorenzo Lazo, recordar que si bien se habla de libertades, de derechos, de ejercicio ciudadano, pues las mujeres quedaron completamente excluidas de una vez, ¿no? Hablaba pues, de Gush, quien fue pues esta mujer que habló de los derechos de la mujer y la ciudadana, etcétera, pues es fundamental, pero fue excluida. Pero también otras condiciones, es decir, libertad para quién, para los franceses, igualdad para quién, igualdad entre quién, entre los franceses, para, fraternidad para quién, para los franceses, mientras todavía seguía el proyecto o el proceso de la esclavitud negra africana en el mundo entero. Recuerden ustedes el caso fundamental de Haití y su propia independencia y los castigos posteriores de Francia. Entonces creo que al final de cuentas siguen siendo todavía una serie de chispazos de reconocimiento de derechos fundamentales además. También tener en cuenta otra cosa, pues eso es un debate que se tiene entre los historiadores precisamente, y es que todas estas condiciones van a generar precisamente la entrada en esta nueva época, pues que denominamos contemporánea, pero que muchos autores o muchos historiadores denominan modernidad. En realidad pareciese que todos estos autores que ustedes mencionan ahí, que están en las preguntas detonantes, nos permitieran entrar en lo que ahora sí sería una modernidad. Yo no sé, hay mucho filósofo por ahí que habla de posmodernidad y cosas que no estoy tan de acuerdo. Ahora bien, si tenemos en cuenta todo lo que aparece a lo largo del siglo XIX, toda la creación de nuevos discursos de Estado-Nación y demás, esos reconocimientos de los derechos siguen atados muy bajo la lógica del liberalismo, que no es solamente una cuestión de leyes naturales o eh, de leyes escritas a través de las constituciones, sino también de lo que sería la base del progreso que mencionó la Ilustración y que terminaría siendo la base de la revolución industrial y por ende del capitalismo. Entonces pareciese que libertad significaría es más capitalismo y esas banderas las tienen muy claras los ingleses y sobre todo los estadounidenses para el siglo XX. Entonces, en ese sentido, llegaríamos al siglo XX y nos recibiría ese siglo con la Primera Guerra Mundial. Se rompe una cantidad llamémoslo, desarrollos y de proyecto de desarrollo mundial con unos intereses muy marcados dentro de las potencias. Pero después vamos a entrar en una época que va a ser muy compleja con la arribada del fascismo, ¿no? El fascismo italiano y el nacionalsocialismo. Y de hecho, nuevamente, escuchando la conferencia del profesor Lazo, me recordaba aquí en mi biblioteca este librito que seguramente ustedes conocen muy bien, que es el de Historia del siglo XX, de Hobsbawm, ¿no? Uno de los principales historiadores de la contemporaneidad. Pues él básicamente se ha dedicado a estudiar el siglo XIX, el siglo XX se dedicó, pues falleció hace algún tiempo. Y en su capítulo 4, se lo recomiendo por supuesto si no lo conocen, esperaría que sí, él habla precisamente de la caída del liberalismo durante la década de los años 30 y 40. Es decir, el fascismo y todos estos discursos ultranacionalistas lo que van a ser es la consecuencia del fin o de la búsqueda del fin de esas libertades que se proponen desde el siglo XVIII. Entonces, creo que al final de cuentas, si nosotros seguimos hablando hoy de todas esas expresiones, no sé si tendrían el nombre de neofascistas o fascistas, pero en otras condiciones, o fascismo en otra época, que ya sería el siglo XXI, necesariamente también se busca o se pretende el fin de muchas libertades. Es como que devolvernos en el tiempo. Entonces pareciese como si efectivamente algo que también mencionó el profesor Lazo, o el doctor Lazo, que tiene que ver con una historia evolutiva, parece como si nosotros fuéramos en una línea del tiempo evolutiva, creciente, maravillosa, en donde se van reconociendo una cantidad de derechos y en donde efectivamente, como lo mencionó la doctora Ibarra, las mujeres también tienen una serie de reconocimientos maravillosos. Resulta que no, es como si nosotros estuviéramos avanzando en el tiempo y devolviéndonos constantemente. ¿Con qué? Pues con una serie de tradiciones que efectivamente marcan lo que somos nosotros como sociedades y como culturas, de ahí pues la existencia de muchos partidos de corte conservador y de muchos pues, habitantes ciudadanos, por supuesto, muy conservadores, incluso seguramente muchos de nosotros. Entonces, como reconocer derechos, pero no olvidarnos que es importante la familia. Hablar, por ejemplo, del matrimonio igualitario, pero que los homosexuales no deben tener hijos. Es decir, como que no deberían, no están formados como para tener hijos, no deberían tener esa posibilidad en tanto, pues, la idea de la pareja o esa familia nuclear judeocristiana. Entonces, como que nos estamos devolviendo en el tiempo y cada vez que se comienzan a reconocer muchos más derechos, como que nos devolvemos igualmente. Y eso, pues, y para finalizar, perdónenme, me estoy tomando mucho la palabra, serían dos cuestiones, ¿no? La primera, fundamental, esos otros nombrecitos que aparecen ahí de grandes estadistas es precisamente la idea de que surgieron con ese fin de las libertades. Miren los personajes que se mencionan dentro de esa pregunta que tú no la mencionaste, doctora, y va a ser
pues Roosevelt, Stalin, De Gaulle, Churchill, Guerra Mundial, donde realmente las libertades están supremamente coartadas. Y es precisamente esa manifestación de efectivamente gobiernos autoritarios o seguramente totalitarios posteriores a revoluciones o a la generación de una cantidad de derechos. Entonces, Juan, es que estamos viviendo ahorita, que estamos viviendo muchísimo actualmente, se vive mucho en Europa, muchísimo en Europa, se está comenzando a vivir mucho también en nuestros países, es el arribo al poder de todos estos partidos o representantes de esa derecha muy fuerte, ultraderecha, nacionalista, que busca devolverse en el tiempo, que busca acabar con esa serie de reconocimientos, y es como esa lucha constante en que nosotros defendemos los derechos, están ahí porque además son humanos desde el 48, cubren a todo el mundo, nos cubren a todos nosotros con las condiciones mismas que tienen los derechos, pero resulta que llegan estos representantes de gente que todavía cree en eso, es decir, estos políticos representan grupos sociales muy importantes y llegan al poder con sus votaciones, entonces está hablando de cerrar las fronteras, de volver a las monedas tradicionales, de hablar de la grandeza o la superioridad de ciertas religiones y de coartar una serie de derechos que llevamos peleando hace rato. Entonces, disculpen el tiempo, solamente para finalizar, que esos chispazos se lograron con estos contractualistas y los filósofos ilustrados europeos al final de cuentas del 18, que se convierten en nuestras repúblicas liberales del 19, 20, 21, pero que constantemente vamos a tener o vamos a entender golpeteos constantes de retroceso o de finalización y no reconocimiento de esos derechos, sobre todo a partir de esa idea de transformaciones sociales tan importantes y tan necesarias que seguiremos viviendo. Bueno, esto era varias cosas que me quería mencionar, discúlpeme, me tomé bastante tiempo. No, al contrario, gracias, Wilson. Te tomaste el tiempo justo. La verdad, gracias por tus reflexiones y trajiste a mi mente precisamente el libro de Arthasastra de Kautilya, por si alguien lo ha leído en algún momento. Es el primer libro que hasta ahorita se tiene en cuanto a temas de administración pública, el primero que hasta ahorita se ha encontrado, ¿no? Y dicen que fue escrito como 300 y ferias antes de Cristo, ¿no? Cuando me lo presentan en la primera materia, de acuerdo al doctorado, lo recuerdo perfectamente, mi inquietud fue la misma, ¿no? O sea, ¿en qué momento? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué nos perdemos, no? Si ya traíamos todos estos avances, donde ahí ya se habla de cómo se deciden en los puestos, de cómo se recaudan los impuestos, ya había toda una estructura, ¿no? Entonces, ¿en qué momento nos perdimos como para volver de cero, ¿no? Entonces yo siempre les hacía ese cuestionamiento a los diferentes docentes, unos me daban una respuesta, otros me daban otra. A final de cuentas me quedo precisamente con esa misma reflexión que hace usted, ¿no? La vida es cíclica, ¿no? Los procesos son cíclicos y es como que volvemos a empezar. De hecho, toda la situación que está pasando ahorita en Estados Unidos era algo que no ni siquiera lo imaginábamos, ¿no? Que lo podíamos ver así tan palpable, ay, es que no encuentro ni siquiera la palabra, ¿no? Pensar que cosas que ya habíamos superado, cosas que ya ya las habíamos considerado, porque además los derechos humanos se hablan de que son progresivos, ¿no? Que no deberíamos de retroceder, mas sin embargo muchos de esos derechos están pisoteados ahorita en estos momentos, ¿no? Entonces era como para seguir avanzando, empezar a crecer más, mas sin embargo aquí lo que estábamos viendo es que prácticamente es como vamos a empezar de cero otra vez, ¿no? Entonces, sí lo entiendo en ese aspecto porque creo que hay varias situaciones que pasan así, pero recordemos precisamente el derecho a que las mujeres pudiéramos entrar aquí a México a estudiar la licenciatura, una carrera, porque no se nos permitía. Las mujeres aquí se tenían que vestir de hombres para poder ingresar a las universidades. O sea, simplemente eso ya es un reconocimiento para las mujeres de esa época. ¿Por qué se pudo dar ese cambio? Porque el presidente de ese momento aquí en nuestro país iba llegando de Europa. Entonces, allá estaba superado muchísimas cosas, ¿no? En algunos ámbitos y principalmente el hecho de que las mujeres pudieran ingresar a las universidades. Y eso es lo que nos permitió que las mujeres aquí lo pudiéramos ver palpable en el que ya se nos podía ejercer.
obvio, con los mismos techos de cristal y todo lo que conocemos, que a final de cuentas se decía que podíamos ingresar a todas las carreras, más sin embargo, siempre hubo ese tope porque había carreras que no eran para mujeres definitivamente, ¿no? Más sin embargo, poco a poco ahí vamos y hoy en día podemos ingresar a más universidades, sigue estando el estigma, ¿no? Pero definitivamente sí, son esos focos que había, esos destellos, ¿no? Que había por ahí, pero a final de cuentas es como venir a poner esos conceptos en la mesa, ¿no? La realidad es que sí nos cuesta porque definitivamente ceder y lograr esos avances para las personas de la cúpula que están tomando ciertas decisiones, para ellos es sentir como que estoy perdiendo el poder. Y en el momento que siento que pierdo el poder, pues voy a hacer lo que tenga que hacer para no perderlo, ¿no? Y entre eso, pues, muertes y todo lo que venga en el interno. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Está la doctora Rico. Rocío, adelante. Ok, buenas noches a todos. Con esta reflexión y siguiendo la misma reflexión que estamos haciendo respecto de, pues, estos juristas que dejaron un gran legado, eh, en esta reflexión estaba recordando precisamente a Rousseau en una de sus obras que hasta hoy en día es parte incluso de recomendaciones a todos los jóvenes, esta obra magnífica que tuvo, que se llama El Contrato Social de 1762. En esta obra me hace reflexionar principalmente en sus ideas que tienen la misma, y una de sus frases siempre me ha quedado latente. Y nos dice Rousseau en esa obra, dice, el hombre nace libre, pero desafortunadamente o en todas partes se encuentra encadenado. Y en esta reflexión de esta obra, hasta el día de hoy, podemos ver que sí, el hombre es libre porque es un derecho, porque así es, pero desafortunadamente se encuentra encadenado por doquier. Ideas de esta obra, y sin embargo nos habla de este contrato, y tomando las ideas de la moderación, podemos hacer, yo creo que una reflexión. Si este contrato, que es un acuerdo de voluntades, pues hay dos partes, una el Estado y otra la voluntad general, la voluntad que es representada y que debe de expresarse en desde el inicio de una ley, en esta expresión directa, esa voluntad, ese consentimiento. Yo haría una pequeña más reflexión. Algo está pasando, pero porque yo también como parte integrante de este pueblo, de esta voluntad, de este poder legítimo que le doy a esta representación, ¿le permito o no le permito realizar ciertas circunstancias hacia mí mismo? Entonces, si yo tengo esa parte alícuota que me corresponde como ciudadano, también tengo que luchar y ver incluso qué tipo de representantes estoy llevando para que a mí me represente, que soy la voluntad general. Decía, recordando al filósofo Platón, mira, dice Rocío, cuando elijas a tus representantes, hay cuatro virtudes que tienes que considerar. Y una de esas virtudes que recuerdo es la honestidad, la prudencia, decía. Entonces, yo creo que hablando de esta obra,
también tendríamos que reflexionar el pueblo por el pueblo. ¿Qué quiere el pueblo? ¿Qué clase de representantes debemos de tener? ¿Queremos libertad e igualdad? ¿Dónde podemos abonar? ¿Queremos una democracia transparente, activa, esencial? Pues yo creo que también deberíamos de empezar a autocriticarnos como pueblo para poder quitar esta parte que estamos encadenados aún y que por esa cadena hacia el Estado a veces es la permisión de esta violación a los derechos humanos. Eh, es muy bonito teóricamente escuchar que el Estado cumple con ese fin y ese fin, pero también es una violación a los derechos humanos que yo no tenga esa participación ciudadana donde yo le pueda decir al propio Estado que se ha equivocado en una o varias cuestiones, las políticas públicas. Entonces, mi reflexión va en el sentido de que también nosotros debemos, es tiempo de ya no permitir, es tiempo de actuar verdaderamente en esta participación con el Estado, porque va en sí también mi voluntad al ejercer un voto. Ya tengo ese derecho de ejercer el voto. Ahora, ¿qué debo de hacer? Preocuparme por estas 4 virtudes que Platón me decía para tener un digno representante. Hoy en día da pena ajena que las curules, de verdad, el léxico tan solo de las curules de un senado, de una república, estoy hablando de México con todo respeto, parece más mercado que una cuestión de argumentación sólida de llevar a cabo una ley, una defensa, pero parece mejor, y con todo respeto lo digo, parece peor que un mercado. No sé qué clase a veces de Estado queremos, pero nosotros también lo permitimos. Es cuanto por mi participación. Gracias, Rocío. Según tenía apagado mi micrófono y resulta que no. Muchas gracias por tu participación, Rocío. Sí, definitivamente me quedo con la frase cuando hablas de que el hombre nace libre, pero que permanecemos encadenados. Siempre va a haber algo que a final de cuentas nos restringe, ¿no? Simplemente, cuando antes se hablaba de que la esclavitud ya no debería de existir, simplemente no nos vayamos muy, muy lejos, ¿no? Y resulta que hoy en día tenemos la esclavitud moderna, que viene siendo la trata de personas. Ahí sí, definitivamente y desgraciadamente no hay fronteras. Mas, sin embargo, para otro tipo de situaciones sí hay fronteras. Pero cuando este tipo de grupos delictivos que están trabajando en este tipo de temas, no hay voluntad, no hay nada que se pudiera hacer que a final de cuentas esa problemática deje de existir. Pudiéramos pensar que es un tema que ha existido toda la vida, una problemática, pero así como la estamos viviendo hoy en día, no es posible, ¿no? Creo que estamos, como en todos los aspectos, evolucionando, pero desgraciadamente hasta en la forma de los delitos también. Con respecto a lo del léxico de los grupos parlamentarios en el Senado, definitivamente creo que nadie pudiera estar de acuerdo, ¿no? En que es una forma de tratarse y definitivamente estoy de acuerdo que tiene que ver mucho con la ciudadanía que permitimos eso. Además, aplaudimos, además, reconocemos porque a la que grita más, a la que habla más, a la que despotrica más en contra de otro, es al que se le da ese reconocimiento en el partido,
Creo que ahí sí nos está faltando mucho como ciudadanos. Realmente eso es para lo que queremos a los senadores, o realmente sin saber siquiera o no nos interesa saber realmente cuál es el objetivo de los grupos parlamentarios. Más sin embargo, al que destaca más es el que más habla, es el que más exagera todo, es el que más, desgraciadamente es una situación que ahorita que hablábamos con el compañero Wilson, esa evolución, ¿no? De que se van perdiendo ciertos valores, ciertos principios, que todos deberíamos de vivirlos en diferentes ámbitos que nos encontramos y que eso debería de ser el bien común para todos, ¿no? Pero la realidad es que sí, en esos ámbitos definitivamente, y sí, estoy de acuerdo con usted que es vergonzoso escuchar inclusive los pleitos, ¿no? Puede últimamente, pues se han visto, pues de diferente manera, pero en muchas épocas, inclusive hasta sacar armas en los centros que deberían ser de lo más respetuoso, pero que la realidad, pues sí nos está fallando un poco en ese aspecto. ¿Alguien más quiere aportar algo todavía en el primer cuestionamiento o pasamos a la siguiente? Está en la lista Cira Mariana y Oscar Omar, y luego Areli. Ok, Después gracias. Adelante, Oscar. está la primero Estaba Cira primero Cira. Ah, Estaba Cira, primero perdón. Cira. Sí, sí, sí. Adelante, sí, gracias. Areli. Sí, buenas tardes. Pues yo voy a ser muy breve en mi comentario. Estuve viendo las lecturas que nos mandaron y bueno, y pues en efecto, a la conclusión que llegué de acuerdo a esas lecturas es de que si bien es cierto, la democracia es bien importante para los derechos humanos y que hemos logrado mucho conocimiento en cuanto a estos derechos humanos, contamos con un bagaje, con mucho, está muy robusto los derechos humanos de materia de normal, ¿no? Y eso ha sido también por los logros de las diferentes revoluciones que han existido. Por ejemplo, con la Revolución Francesa se reconocieron pues, derechos de carácter individual, como se plasmaron en la Declaración de Derechos del Hombre, y luego vino Olimpia de Gauss, tal como nos lo refirió el maestro, donde luchó para que estableciera la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y así, por ejemplo, la Revolución Francesa la Revolución Mexicana tuvo una aportación de que fue la primera constitución social en el mundo, donde se establecieron derechos. Y ya finalmente detecté que las causas de la Revolución Francesa, como la de México, fue precisamente esa mala distribución tierras. Pero también llegué a la conclusión de que esta democracia, estos derechos humanos, está viciada por la naturaleza humana, la propia naturaleza humana. Y así tenemos que, por ejemplo, Montesquieu, en el Príncipe, Maquiavelo, en el Príncipe, pareciera que nos da para violar derechos humanos, en vez de que estos derechos humanos te respeten. Yo creo que hay que interpretarlo como a la inversa. Y luego, después de la revolución y los logros de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano y todo eso, viene Napoleón. Y Napoleón, pues era un ser, según nos describe la lectura, oportunista, ambicioso, que finalmente pareciera que cuando llega a través tal vez de un proceso democrático, se, se, se contaminan, ¿no? O se vuelven así como que arbitrarios, abusivos, y lo que les interesa más son sus intereses propios que el respeto a los derechos. Y comparando con lo que sucede actualmente, pareciera que así sigue siendo. Y tenemos ese ejemplo, y luego tenemos a Robespierre y nos dice que pues y de igual manera en los documentos, por ejemplo, en el Código de Napoleón era maternalista, ¿no? El poder del padre sobre la familia, sobre los hijos, y ya se olvidan de la igualdad, ¿no? Cuestiones que ya en la actualidad pues hemos evolucionado. Conclusión que pues llegué
es de que es bien importante la democracia, pero también que esto finalmente, no sé, tal vez esté equivocada, tal vez, no sé, concluir de que todo esto, esta lucha, todos estos logros, se por una sola persona que alcanza el poder. Y es lo que han comentado, que están sucediendo cosas que ni nos imaginábamos ver y que nada más pareciera que ya lo que se ha logrado en el desarrollo de los derechos humanos históricos se derrumba y vemos violaciones a derechos humanos de manera constante. Y pues ya a nivel latinoamericano, a nivel internacional, pues hemos evolucionado más acá de la Segunda Guerra Mundial, en donde pues internacionalizaron los derechos humanos. Sin embargo, estas violaciones siguen existiendo. La tortura existe, las desapariciones forzadas. En estos mismos momentos, quién sabe qué cosa esté pasando. Y pues nuestros gobernantes que pues llegan a darnos en el poder a través de la democracia, pues nada hacen o al contrario, contribuyen para que estas violaciones a derechos humanos sigan y continúen, ¿no? Y ponemos toda esta gama de violaciones a derechos humanos de diferente índole. Gente dicen, por ejemplo, todos tenemos, en la Constitución, todos tenemos derecho a la salud, en sus discursos lo dicen. ¿Y cuántos casos hay de gente que está muriendo ahorita por no tener un acceso extra a salud? ¿Cuántos casos de tortura estamos teniendo en estos momentos? Y entonces es a mí lo que alienta en este caminar de la lucha por los derechos humanos, ¿no? Y eso es aportación de que sí, la historia ha evolucionado, hemos tenido reconocimientos y todo eso, pero parece que realmente en esencia el ser humano sigue conservando ese egoísmo, esas características, ¿no? Como nos dicen lecturas, ¿no? El ser oportunista sin principios o un conformista adulador, un burócrata egoísta, ¿no? O un caza, cazafortunas, etcétera, ¿no? Eso es lo que puedo yo aportar de lo que hemos visto de la relación democracia, derechos humanos, Estado y esto que estamos platicando. Muchas gracias. Ok, gracias, Siria. Tengo como Mariana, Cira como Mariana. Ciro el Grande, Cira como Ciro el Grande, Cira Mariana. Ah, ok, Cira Mariana, ok, Morales. Muchas gracias, gracias por tu participación. Este, me quedo ahorita con el tema de la tortura, precisamente, que nos dices que todos estos autores anteriores pareciera más como si estuvieran violando, ¿no?, los derechos humanos antes que protegerlos o garantizarlos. Precisamente con el tema de tortura en lo particular, que nos toca ir a dar capacitación a diferentes instituciones sobre este tema. Algo que con lo que se ha estado dificultando mucho, porque pues tenemos mecanismos, etcétera. Creo que hay que trabajar mucho en los valores y en los principios desde las familias, ¿no? Debido a que por ahí recuerdo yo una presentación del libro en el postdoctorado, me toca estar con el abogado, tuve el honor de estar compartiendo ahí con uno de los abogados que llevaron el caso precisamente de campos algodoneros. Y nos hablaba y nos explicaba cómo fue la situación y bueno, ese sería otro tema muy interesante también, pero me quedo con una frase de él: no todas las personas son capacitables. O sea, muchas veces en las instituciones damos por hecho que ya cumplí y se palomea en el momento que se capacitan las personas, pero la realidad que hay personas que aunque se les capacite, ellos siguen con las mismas ideas de antes. En alguna ocasión, por un caso que me tocó vivir el proceso de una chica que fue levantada en mi ciudad, fue abusada sexualmente por 5 horas, fue en el día, o sea, a las 3 de la tarde,
la dejan a las 8 de la noche hasta que logra que alguien le dé auxilio, porque nadie le daba auxilio, aunque la dejaron en las principales vías. Llega ante las autoridades, no se hizo absolutamente nada al respecto. Cuando llega el papá de ella, los oficiales le comentan, y se me queda tan grabada esta frase, porque los oficiales le dicen, ¿por qué no dijiste que tu papá era policía? O sea, ¿con qué nos quedamos aquí? O sea, que el trato hubiera sido diferente si ella hubiera dicho que su papá era policía, cuando todos tenemos derecho a disfrutar de un mismo trato, que no quisiéramos pasar por una situación de ese tipo, que no nos gustaría que nadie en este momento estuviera pasando por ninguno de estos delitos tan fuertes y tan lamentables, y que luego venga un servidor público y te diga que aquí la situación es que no se te dio el trato correcto porque no dijiste que tu papá, pero y quiere decir que a la chica que no tiene un pariente como servidor público se le va a tratar mal o no se le va a seguir con el protocolo, porque para esto hay protocolos para cada una de las atenciones de este tipo, mas sin embargo no la siguen, ¿no? Entonces yo indagaba con él y le digo, oye, ¿no se les capacita en esos temas? Dice, a los nuevos policías sí, pero a los de antaño no. Y cuando los suben a las patrullas para que empiecen a dar los rondines, los suben con las personas de experiencia. ¿Y qué es lo que pasa? Aunque nosotros les decimos cómo se debe de seguir el procedimiento, ellos dicen no. Lo vamos a hacer de esta manera. Imagínense, son las personas que tienen años de experiencia. Entonces, sí es muy difícil, se va caminando, se va capacitando, pero a la vez ese tipo de gente con ese tipo de ideas, de cultura, de valores y de principios, desgraciadamente, de antaño, difícilmente lo cambias, cambias ese tipo de mentalidad. Me tocó todavía en los hospitales, o sea, como el trato que le daba un doctor, ¿no? Cuando para empezar ni siquiera la debió de haber recibido, no la debió haber atendido un doctor, y siendo grosero y déspota, como si ella quisiera estar o estar pasando por una situación de este tipo. Entonces, vemos que difícilmente, y siempre me quedo con esa frase, no todas las personas son capacitables. Por más que se les capacite, hay personas que no deben de estar al frente, donde van a estar atendiendo a usuarios, mucho menos en ninguno de los temas, pero mucho menos en temas tan delicados como una situación de este tipo. En temas de torturas, por más que se ha capacitado también a las personas, ellos lo siguen haciendo. Sí hay procedimientos para y me ha tocado muchísimos casos que definitivamente terminan en muerte. Y la idea es prevenir todo este tipo, pero a la vez también hay casos en los que definitivamente sí se ha echado a la cárcel a estas personas. Pero si nos centramos en las estadísticas, a lo mejor ahí es donde nos quedan debiendo, ¿no? Muchas gracias, Rocío. Adelante, Mariana, perdón. ¿Alguien más? Carlos. Está Oscar, Oscar y Ah, luego. Oscar, perdón. Oscar, perdón. Muchas gracias. En lo particular es la primera vez que estoy participando aquí en estas tertulias y bueno, un poco emocionado. Realmente me han gustado mucho las participaciones de todos mis compañeros en este curso y creo que sí me gustaría participar con algo que me apasiona mucho y más que nada es la división de poderes. Es un tema que me apasiona porque siento que es el punto central para la democratización y por eso, bueno, esta intervención la intitula El espíritu de las leyes y la división de poderes como garantía de los derechos humanos. Recordemos que la obra de Montesquieu, un francés, señala en el espíritu de las leyes, bueno, que es una obra que surge en el siglo XVIII durante la Ilustración, se critica el absolutismo monárquico y la concentración del poder. Y esto me trae mucho a los esquemas nacionalistas que se están presentando, sobre todo aquí en México, cuando nosotros ya nos habíamos enfocado en un gobierno federalista y de momento nos empezamos a turnar hacia el nacionalismo y pues obviamente empezamos a retomar ese centralismo que había marcado el nacimiento de México cuando fue la Nueva España, pues todo estaba gobernado desde el centro de la Ciudad de México. Y ya cuando nosotros logramos la independencia, pues nosotros decimos, bueno, vamos a optar por un gobierno democrático donde sean varios estados, cada uno independiente, y bueno, pues pasa el tiempo, pasan las constituciones, en la de 1917 se establece la federación, y aunque son entes que siempre lo he señalado en mis clases, pues nosotros tenemos entidades federativas, pero el origen de México, pues siempre fue un país centralista. Entonces,
Entonces, lo vemos con el desarrollo industrial, económico, social de todo el país mexicano, siempre ha estado en el centro. Apenas está surgiendo lo que es un aflorecimiento por regiones como la que es de Guadalajara, la región de Monterrey. Pero bueno, ahora con el gobierno a partir de 2000, de López Obrador, perdón, se está retomando mucho este nacionalismo y se empieza a concentrar el poder. Y bueno, eh, ¿y aquí a qué va este punto? Bueno, es que es importante retomar que no podemos regresar. Decían que el poder corrompe y cuando se empieza a concentrar el poder, pues por supuesto que se empiezan a violentar derechos humanos. La ilustración que defendía la razón, la libertad, la igualdad jurídica, la limitación del poder estatal y pues su preocupación central era evitar el abuso del poder político, una situación que desafortunadamente nos ha tocado ver, no solo en los gobiernos López Obradoristas, nos ha tocado ver durante toda la evolución de los gobiernos mexicanos, donde pues precisamente por ese presidencialismo que se establece en los gobiernos, pues se radica esa idea de la división de poderes. Montesquieu explica, bueno, todo hombre que tiene poder se inclina a abusar de él, y por ello es que señala la necesidad de que se dividan en tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Legislativo quien crea las leyes, ejecutivo quien las ejecuta y judicial quien resuelve los conflictos y controla la legalidad. Ahora, aquí en este punto resulta materialmente imposible esta separación de poderes, porque si tienen que establecer controles de pesos y contrapesos a efecto de que pues obviamente los mismos poderes se puedan controlar entre ellos. Un ejemplo de esto tenemos el juicio político por parte del poder legislativo, en el cual se plasma la oportunidad de cesar alguna autoridad que pues obviamente haya incurrido un exceso de poder, y en este punto pues por supuesto el legislativo está actuando como con una función judicial, o en el caso de las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo, donde están creando reglamentos que posibilitan la aplicación de las normas, pero no dejan de ser también creaciones legislativas. Y también, pues, por supuesto, el Poder Judicial, que a través de sus ejecuciones respecto a sus actividades orgánicas, pues sí ejerce también actividades administrativas. Entonces, bueno, en estricto sentido, no podemos decir que cada uno de los poderes va a específicamente a realizar solo esa función. Sí, sí es innato, sí es necesario que pues se desenvuelvan de esta manera, pero el punto clave aquí que quiero señalar es que, bueno, la gobernabilidad democrática no significa solamente que exista gobierno, sino que el poder esté limitado y controlado, y con la división de poderes que está planteado desde la obra de Montesquieu, un poco antes también, se evitan arbitrariedades, se genera un equilibrio institucional, se fortalece el Estado de Derecho y por supuesto se va a dar una legitimidad democrática necesaria para el sostenimiento del mismo Estado. Por supuesto, una democracia auténtica va a requerir los contrapesos institucionales, y no es posible que se estén delimitando estos contrapesos al eliminar los entes autónomos que como se está haciendo actualmente en los gobiernos mexicanos, porque si nosotros eliminamos los entes autónomos, no estamos dando pauta a que exista un ente regulador que diga si podemos o no podemos participar o realizar tal acción, o que se le pueda limitar al gobernador que está cayendo en un exceso y decirle, oye, no puedes hacer eso, y que con posterioridad no se le pueda sancionar, porque han habido actos que recaen y que repercuten en todo, en la economía, las hacen colapsar, se benefician grupos pequeños, se enriquecen, por supuesto. En este punto creo que creo que los derechos humanos necesitan instituciones independientes que los protejan. Entonces, el Poder Judicial requiere forzosamente ser autónomo para que proteja los derechos por los abusos del Ejecutivo. El Legislativo debe limitar los excesos mediante leyes y controles eficaces, eficientes, que que permitan que realmente existan esos mecanismos para poder restaurar los derechos humanos de las personas. Y por supuesto, los organismos constitucionales, tribunales que funcionen como mecanismos de protección. En punto aquí, pues debemos de pensar que sin la división de poderes, los derechos humanos van a quedar expuestos a decisiones arbitrarias, y ya lo estamos viendo con diversas manifestaciones por parte del gobierno, como es el caso del agua, como se está legislando actualmente el agua, donde ya no se está dando pauta a escuchar a los pueblos, a las comunidades que pues obviamente ven
ven mermados sus derechos humanos con el acceso a tan vital líquido. Entonces, creo que pues tenemos que los excesos que estamos teniendo por la concentración del poder se están reflejando en crisis democráticas, en el debilitamiento institucional, el incremento de los populismos y sobre todo los ataques a la independencia judicial. Considero también que, bueno, sí requerimos retomar este pensamiento de Montesquieu que es vigente y que, bueno, tenemos que tener en cuenta que los derechos humanos van a depender de la existencia de instituciones fuertes y cuando van a desaparecer estos, los contrapesos, pues van a empezar a surgir los riesgos autoritarios. México se ha desarrollado en el siglo XX y por supuesto ha tenido altibajos, pero de lo que se destaca está por supuesto el constitucionalismo moderno, los controles de constitucionalidad, el amparo, los organismos autónomos y su inclusión al sistema interamericano de derechos humanos. En este punto concluyo señalando que bueno, la división de poderes no debe ser solamente una técnica de organización del Estado, debe ser una garantía estructural de la dignidad humana que va a dar pauta y puente, por supuesto, a lo que es una gobernabilidad con protección de derechos humanos. Gracias. Gracias, Oscar. Está teniendo problemas con el internet la doctora Tania. Ahorita no sé si ya ande por aquí, pero un poco en el contexto de lo que dices, si viviera Montesquieu se volvería a morir del susto de lo que está pasando en América Latina, en México, pero principalmente en América Latina. Es increíble que no exista una división de poderes. México, caso muy particular, estamos viviendo un esquema totalmente de la pérdida de ese sistema de pesos y contrapesos, ¿no? Que debe de existir forzosamente para una cultura democrática, que es el tema que estamos viendo ahora, porque muchos expertos a nivel internacional han señalado que sí, muchos derechos humanos, están las constituciones, están los tratados, los acuerdos, pero si no existe un gobierno, un Estado, que se comprometa al cumplimiento adecuado a los derechos humanos, siempre nos van a poner barreras y siempre van a haber bloques para una debida protección a estos derechos. Así es que efectivamente el Estado, partiendo de que no solamente son los gobernantes, sino nosotros como gobernados, hacer ese equilibrio, ¿no? Yo creo que es una parte fundamental. Muchas gracias por tu participación. Por aquí estaba la doctora Marla y luego John. No sé si ya ande Tania por No, aquí. yo antes, Adelante, Arely. Arely, adelante, por favor. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto escuchar a mis compañeros que les encanta el tema político y yo creo, bueno, felicito a la doctora por estarnos exponiendo. Llegué tarde, lo siento, perdón, pero son temas que a mí me interesan mucho, hablar de lo que significa la gobernanza para nuestro país. No debemos perder de vista algo que lo dice un politólogo que es reconocido a nivel internacional, ahorita es el más fuerte en nuestro continente, el doctor Carlos Sánchez Berzain, es el director de instituciones democráticas de derechos humanos. Entonces, él como politólogo, él dice, lamentablemente estamos viviendo un periodo de confrontación en la región respecto a la política. Están dos bloques políticos que se han conformado. Dos fuerzas, lo sabemos porque desde el bloque que acaba de formar el presidente Trump para darle la batalla a la ultraizquierda, que es el bloque de ultraderecha, es importante hablar de este tema porque de ahí se deriva todo lo que está pasando en nuestro país. Dice el doctor Carlos Sánchez Berzain, el politólogo, que lamentablemente en los países que van enfocados hacia el comunismo, que son liderados por Cuba, por el G2 cubano, que son países de bloque, son bloques de, son gobiernos que que llegan al poder en forma democrática, pero son grupos de poder, grupos delincuenciales que ostentan el poder y se apropian del poder para ir destruyendo las democracias. Llegan al poder en democracia y destruyen la democracia. Entonces, lo estamos viviendo en nuestro país, porque así llegó en el 2018 el presidente López Obrador en democracia, para después en el 24 hacer un gran fraude electoral, porque lo sabemos todos, porque hubo una movilización tremenda. Bueno, la base de nuestro sistema político, si no está fundado
en que nosotros los ciudadanos tomemos las riendas para crear un sistema de gobernanza real, donde sean los políticos los que estén al servicio de nosotros los ciudadanos y no al revés, para que podamos llevar a que lo del sistema de los derechos humanos en nuestro país sean absolutamente y realmente respetados, no lo vamos a lograr porque tenemos muchas ideas, tenemos mucha inquietud en lo que estamos viendo, que si las desapariciones forzadas, pero todo esto es la base de que el grupo de poder que tenemos hoy en México precisamente no es su prioridad la gente en el pueblo, su prioridad es el poder, ostentar el poder para poder hacerse de los recursos de los países y de su gente. Entonces, si no entendemos esto y nos perdemos en el que si no están cumpliendo, en el que si dicen y no hacen, en el que se están destruyendo las instituciones democráticas, los órganos independientes, que cada vez tenemos menos, lo sabemos todos porque leemos las noticias, vemos cómo los gobernantes no nos dan respuesta, cómo todo es mentira, todo lo que dicen es mentira absoluta, porque nada de lo que dicen hay verdad, no tenemos comprobado nada. Y si no entendemos eso, si no sabemos que estamos ante dos bloques de grupos de poder, que son la ultraderecha contra la ultraizquierda, si no entendemos eso, es que nos estamos perdiendo en el camino y no vamos a conseguir nada esperando que los gobiernos hagan. Creo que tenemos aquí la tarea, los ciudadanos, de empezar a tomar conciencia y empezar a emprender acción para poder obligar a que si no están cumpliendo, se vayan. Nuestro compañero anterior hablaba del juicio político. Está en nuestra Constitución y claro que deberíamos exigir que los que no están dando resultados, sacarlos, pero ya. En cambio, ellos marcan el ritmo y ellos dicen cuándo sí, cuándo no, y nosotros tenemos que obedecer como si fuéramos súbditos en nuestro propio país, donde estamos como secuestrados en nuestro propio país. Si no entendemos eso, si no entendemos la clase de gente que está gobernando el país, no vamos a conseguir nada. Y esa es la base para que podamos tener derechos humanos que realmente se respeten. En tiempo atrás siempre intenté hablar de política porque es la base, pero parecía que los derechos humanos están distanciados de la política y no es así. Son parte de, porque si el sistema político no funciona, no podemos tener derechos humanos en nuestro país. Los grupos de poder están llevando a un progresismo, son términos que se utilizan. El progresismo no es que las cosas estén avanzando, sino es un movimiento internacional donde se está manejando la conciencia de la gente, engañando a la gente con juego de palabras para que los sistemas que están utilizando puedan darle fuerza a esos grupos minoritarios que no tenían y que es un juego para que ellos les den el poder y los sostengan en el poder, pero en realidad son grupos de poder que están, los grupos de políticos me refiero, como los que nos gobiernan en nuestro país, los que gobiernan Venezuela, Bolivia, Nicaragua, los que estaban en Argentina, los que están en Brasil, los que están en Colombia, son grupos de poder de la ultraizquierda, es un grupo internacional, todos van en una misma línea, están liderados por Cuba y esa es la verdad que no podemos perder de vista. Si no entendemos eso, nos perdemos en el camino y no vamos a tener una democracia sana en nuestro país, ni una gobernanza que nos convenga y no vamos a tener nada. Tenemos que tomar las riendas nosotros los ciudadanos para crear un sistema que sea conveniente para los ciudadanos, no para los grupos de poder en el gobierno. Es cuanto, amigos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Arely. No sé si ya por acá me dijo que estaba conectada en el celular la doctora Tania. Pues si no tienen inconveniente, vamos a las 3 últimas participaciones. Está John Jairo, luego Marla y luego Lisette. Tania, ¿estás con nosotros? Sí, ¿me escuchan? Te escuchamos, sí. Sí, No, ok, gracias. sin Sí, problema. estoy aquí en el cel, una disculpa, se nos fue la luz aquí y se nos fue el internet. Volvió rápido la luz, pero el internet no ha vuelto. Una disculpa, sí, miren, para la doctora Arely,
Muchas gracias, doctora, por su participación. Sí, hace comentarios de que al llegar al poder, pues llegan por la democracia, pero al final de cuentas, al momento de llegar, destruyen la democracia, según las palabras de la doctora. Le comento, es difícil, ahorita el compañero Wilson lo hacía referencia al inicio, ¿no? Difícilmente vamos a hacer un cambio de la noche a la mañana. Los cambios se van dando en el Inter, cuesta mucho cambiar muchas cuestiones, normas, leyes, etcétera, ¿no? Para a final de cuentas tener un ideal o un equilibrio que debería ser ni la derecha ni la izquierda, ¿no? Pero en todo caso, cuando se está gobernando por parte de un partido o de una izquierda, un grupo determinado, y que luego vamos viendo cómo se han venido dando las cosas. Difícilmente vamos a cambiar de un día para otro, es imposible que se puedan hacer todos los cambios de un momento para otro. Lo estamos viendo en el transcurso de la historia, son destellos, son crecimientos, y luego parece que se baja tantito, se vuelve a subir en otras áreas, en algunas se puede potencializar más que en otras, pero la realidad es que es muy complicado cambiar de la noche a la mañana todo lo que se ha venido haciendo por muchísimos años, por siglos, y cambiarlo de la noche a la mañana es imposible. Hablamos también en otro momento, la cultura, los valores, los principios de cada una de las personas puede permear muchas veces más y no tiene nada que ver eso ni con colores ni con partidos. A mí que me ha tocado analizar de diferentes áreas la investigación, y mi investigación me ha dado eso. Los logros no se han dado por un color o por otro, más en los temas de la mujer, por ejemplo, más sin embargo se ha dado por la unión de los diferentes grupos, independientemente que no tienen nada que ver con colores, ni con partidos, ni con derecha, ni con izquierda. Es simplemente creer que nos merecemos una vida mejor, creer que nos merecemos gozar de ciertos derechos, que además, si estamos hablando en temas de mujer, pues estamos hablando que es para el 50 o un poco más del 50% de la ciudadanía de cada uno de los países. Entonces, y que además hoy en día que ya tenemos derecho a gozar del voto de las mujeres en las urnas, pues vemos que normalmente y por lo general estamos viendo que es un poquito más también el porcentaje de las mujeres que son las que están votando hoy en día. Es difícil cambiar, pero la realidad, eso sí lo puedo destacar, la mayoría de los casos, todo lo que se ha logrado en el transcurso de estos años ha sido por la unión más que por un grupo determinado, ¿no? Creo que eso es lo que hay que destacar, pero definitivamente si hablamos de que la unidad en la ciudadanía para mejorar ciertas formas de trabajar o ciertos favoritismos, definitivamente, pero creo que es algo con lo que se ha venido trabajando por muchísimos años, por muchísimas generaciones y por muchísimas elecciones para poder gozar hoy en día de una determinada situación diferente a la que se tuvo por muchos años. Y es al igual en todos los países, ¿no? No tiene nada que ver de una situación u otra. Lo digo en mi humilde participación y pues por la información que también me ha tocado desde la perspectiva de mi investigación, ¿no? Muy respetable la investigación de cada quien. Muchas gracias. Continuamos con quién. Si les parece, en atención al tiempo, escuchamos la participación de John, luego de Marla y cerramos con Lisette. Y ya si quieres, Tania, hacemos una reflexión final para ir más o menos en tiempo. Entonces seguiría John. Adelante, por favor. No te escuchamos, John. Si quieres, por favor, conectar tu micrófono. Bueno, si quieren, atención al tiempo, en lo que John ve seguimos con la doctora Marla y luego rezamos nuevamente. Doctora Marla, te escuchamos. Bueno, pues muchísimas gracias por la participación, gracias al doctor Sergio por la invitación también. Quiero retomar algunas cosas de las que dijo el compañero Wilson Pavón. Me hizo reflexionar algo muy importante, algunas ideas que ya venía yo pues pensando, sobre todo a partir de que este punto con el que habíamos empezado tiene que ver con las aportaciones que tienen
principalmente pensadores europeos, franceses, básicamente de donde surge el concepto moderno de derechos humanos. Y bueno, y me hizo la reflexión y la estuve pensando, tomé algunas ideas, algunas notas, de que si bien este concepto surge justamente a partir de Francia, de este momento, bueno, a lo largo de todo el tiempo de muchas culturas antiguas ya se venían teniendo algunos antecedentes sumamente importantes. Por ejemplo, algunos puntos que me parece que no debemos de perder de vista cuando hablamos de derechos humanos son las aportaciones que provenieron, por ejemplo, de Mesopotamia, de Persia, de la India, de China, de lo que hoy es América, y que tienen que ver con algunos gobernantes, principalmente como Hammurabi, Ciro el Grande, Ashoka, Confucio, en América Latina ya de manera más reciente, que seguramente ya estaban influidos por la Ilustración francesa. No tengo constancia, pero casi estoy segura, tiene que ver Morelos, Hidalgo, Bolívar, San Martín, Martín incluso, ¿no? Entonces, nada más como para que no nos perdamos de vista en que, si bien es una construcción moderna, tiene antecedentes muchísimo más antes que tampoco podemos olvidar y que tienen que ver con los mismos ideales de libertad, de igualdad, de soberanía, de justicia social, de dignidad inherente sobre todo para todas las personas. Como que es una aspiración universal que se ha tenido desde siempre, entonces, bueno, en este sentido. Sobre todo también pensando, eso es algo que también he pensado ya desde hace mucho tiempo, esto que tiene que ver con la Ilustración, con la Carta de los Derechos Humanos, que en realidad cuando se formuló tenía que ver con los derechos humanos de hombres blancos propietarios, porque recordemos que también habían esclavos, o incluso con todas las colonias francesas que en ese momento existían, pues esos derechos no se aplicaban a esas colonias y tampoco a las mujeres en Francia, que bueno, ya estuvieron señalando también, ¿no? Así que ese era mi comentario. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, muy amable. ¿Va a continuar, John? John no está conectado. Seguimos con Lisette. Y Lisette. si no está John, pues ya cerramos contigo, Tania. Adelante. Ok, gracias. Un deleite escucharlos a todos. Saludos, saludos. Seré muy breve para no quitar tanto tiempo. Mi contribución será muy concisa. Yo creo que los derechos humanos constituyen construcciones políticas y éticas que están en constante evolución. No podemos llamarlas como conquistas definitivas, digámoslo así. Se encuentran permanentemente expuestos y mutando, ¿no? Pero también con riesgos que la misma historia ya nos ha enseñado: el autoritarismo, la intolerancia, la desigualdad, etcétera, ¿no? Pero aquí no radica el problema tanto en lo que es el poder político, sino en no poner límites y la discrecionalidad sin control. Creo que en este sentido hay que enfatizar la democracia auténtica, que ha permeado en varios países, pero que obviamente tiene sus debilidades, podamos decirlo así. Yo creo que algo que puede ser progresivo, y digámoslo así, en una sociedad, no debe solamente ser puntualizado en cuanto a los mismos derechos humanos que se están puntualizando actualmente, y en más de esto, en hacerlos a cabo como una norma o llevarlos a cabo como una normativa tácita. Yo creo que hay que centrarnos en lo que es la educación de derechos humanos, pero con una formación ética empática, y yo lo diría ya hasta deontológica, en preservar la resolución de conflictos de manera pacífica, pero también el pensamiento crítico. Em, y hay que ser más divergentes y también prestar atención a la misma historia que nos ha dicho y nos ha permeado de decir por aquí sí, por aquí no, ¿verdad? La evidencia científica eh, respaldada nos dice que la empatía fortalece a los estados.
y creo que este proceso de educación nos puede también favorecer incluso si son desde los menores, ¿verdad? Desde los más chicos. Sería todo, un saludo a todos, que tengan bonita noche y muchas gracias, doctora Tania. Gracias a usted, doctora Lisset. Sí, definitivamente, la empatía, me gustó que destacara esa habilidad en el que todos deberíamos de trabajar en ella. Es una de las cualidades que cualquier líder, perdón, en cualquiera de los ámbitos que se encuentre debería de tener. Estudios lo han probado de esta manera, así que lo veamos en estos ámbitos, en la administración pública, en los tres poderes, en los tres niveles, que lo veamos en los temas precisamente de derechos humanos. Creo que es lo mínimo que deberíamos de estar trabajando y fortaleciendo para poder seguir creciendo como seres humanos, como ciudadanía, tanto en la democracia como en cualquiera de todos los ámbitos. Ya para cerrar aquí, por la cuestión de los tiempos, por los tiempos también de nuestros compañeros que están a nivel Latinoamérica, pues agradecerles a todos los participantes, les agradezco mucho esto, la participación de ustedes es prácticamente lo que enriquece las tertulias y fortalece pues el tema del doctor Lorenzo Lazo, a quien le agradecemos mucho toda su aportación y que dio los elementos suficientes para desarrollar esta tertulia. Wilson, muchas gracias por tu participación, por todo lo que tenga que ver con el tema y de derechos fundamentales. Gracias por destacar también esas desigualdades que aparentemente podemos ver, esos destellos en lo que viene siendo esas aportaciones de estas personas europeas, pero que a final de cuentas nos decías, destacando lo de la comunidad LGTB, ¿no? Para unas cosas sí y para otras no. Cuando decidimos que sí son derechos, ¿no? Para un grupo determinado y por qué podamos decidir que para ese mismo grupo otro derecho no, cuando sabemos que los derechos humanos, para empezar, son universales, son independientes, son interdependientes, son indivisibles, no podemos dividirlos, no podemos decir aquí sí, aquí no. También para las personas con diferentes tipos de discapacidades, en las que podamos pensar que hoy en día estamos representados por las diferentes grupos vulnerables, ya sea de indígenas, de discapacidad, de la comunidad LGTBQT y más, en diferentes ámbitos. Mas, sin embargo, sí nos falta seguir trabajando, seguirlos apoyando y seguirlos capacitando para que puedan desenvolver más sus aportaciones en esos grupos parlamentarios. Les agradecemos también a Rocío Rico por su aportación tan del léxico también. Me gustó la aportación porque definitivamente creo que es algo que no nos parece y es algo que creo yo también quiero estar en esa conciencia, que somos la mayoría a los que no nos gustan ese tipo de participaciones, pero desgraciadamente que la ciudadanía sigamos aportando y apoyando a estos grupos, a los que más gritan, a los que más despotrican, a los que más ofenden, denigran, humillan, inclusive muchas de esas veces, pues es a los que se les da la oportunidad, desgraciadamente, para las siguientes elecciones. Y en ese sentido, estos políticos o políticas, pues se agarran, e inclusive los mismos partidos apoyan y refuerzan en estos candidatos para que, pues, volteen a ver los siguientes electores. Les agradecemos también a Cira Mariana Morales por su participación, así como para Oscar de los Tres Poderes, muy buena tu participación también, para la doctora Arely Meja, según el poder democrático, esa importante reflexión también al respecto, para la doctora Marla y Lisset. Les agradecemos mucho por su participación, muchas gracias por parte del doctor Sergio, el rector. No sé si gusta cerrar ahí con algunas palabras, rector. Muchas gracias, Tania. Bueno, pues sí, por supuesto, agradeciéndote el que nos hayas apoyado como integrante de la cuarta generación. Dicen por allí que el perico donde quieras verde, así es que aunque se haya ido la luz y el internet, por teléfono, en el celular, como se pudo, nos hiciste favor de apoyarnos, cosa que habla de un profesionalismo
pues de una gente con una gran sensibilidad. Así es que antes que nada, nuestro agradecimiento por haber aceptado ser moderadora en este evento académico, en esta tertulia. Muchísimas gracias. Y sobre todo, hemos mencionado que aquí se trata de dejar muchas dudas. Y sé que hay muchas dudas, y mientras más dudas hayan, mejor, porque esto nos va a generar mayor investigación, mayor cuestionamiento. Vamos a sacar ideas tomando la postura de René Descartes, ¿no? De la duda en cuanto a aquello que se nos ha dicho que debe de ser, y siempre ir un paso adelante para buscar nuevos horizontes de todo aquello que se supone sabíamos y que, bueno, pues realmente poco sabemos de aquello que se nos ha dicho. Así es que muchísimas gracias. Gracias, Tania. Muchas gracias a todos, a todas por haber participado. Muchas gracias a nuestros amigos y colegas en otros países con la diferencia de horarios. No queremos ya retardarlos más en esta tarde-noche. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana con otro tema por acá del programa de investigación y de postdoctorado en Derechos Humanos. Pues que descansen. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias. Feliz noche. Descansen. Muchísimas gracias.